Hola, queridos conspiradores en casa. Si les parece, bueno, me gustaría comenzar por sostener que se va a incendiar esta mesa con lo que voy a decir. Yo ya estoy harto de hablar de eso. Pero viva México, las fiestas patrias, viva México. Pero estoy convencido, según pasan los años, que cada día que no me gano un enemigo es un día perdido. Ay, Paco. Entonces, bueno, quiero decir que hay héroes de la independencia o héroes mexicanos que deben de ser bajados de su pedestal y tirados al bote de la basura. Y otros que hay que sacarlos del bote de la basura y subirlos a un pedestal. Al que yo quisiera tirar al bote de la basura el día de hoy es a Vicente Guerrero. Tirarlo al bote de la basura. Tampoco tanto, Sí, ¿no? Sí se así incendió de la radical. mesa, sí No, ya sé que se va a porque incendiar. No, yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, qué bueno. Está claro quiénes son los rojos y quiénes son los Del- azules. Entonces, bueno, el chiste está en que qué bueno que no estamos de acuerdo. No. Porque el chiste es que no estemos de acuerdo, ¿no? Y vamos a discutirlo, si te parece, Chávez. Para empezar, yo no creo que haya un solo héroe mexicano. Contrapatea. O sea, contrapatea pero el héroe, los héroes de la patria. Eso es, muy bien. ¿Cómo los quieres llamar? Grandes protagonistas, grandes personajes. mexicanos antes que tú. Mira, ¿cómo haces tú? Ese está peor. ¿Ya viste? Ya, bueno, a mí me parece. Mexicanos antes que yo. Nos gusta o no, claro. Y son No, los que esta han concepción hecho del el- héroe perfecto. Sí, aquí lo saben, te ¿no? permite, Pero no, te perfecto permite. no, los héroes tienen claroscuros. No, ni madre, Lo en México no, sabemos. lo En siento. México Aquí no. Bueno, por esta introducción. Sí, salud, que sí salud. incendió. Muera Guerrero. A ver, es un reduccionismo absurdo el hecho de sostener que porque yo crea, bueno, pues ya que hay que discutirlo, ¿no? Que bueno, que hay que tirar al bote de la basura a Vicente Guerrero, ahora estoy de acuerdo con Iturbide. Digo, yo creo que es como cuando yo critico al presidente López Obrador, dice, lo que pasa es que estás de acuerdo con Peña Nieto, espérame. Pero también me parece un reduccionismo poner a alguien en un bote de la Claro, basura. Me parece tremendo. O sea, entiéndeme, quiero decir, tiene claroscuros, por supuesto que los tiene, terribles. Y simultáneamente hay que entenderlo en contexto, hay que entender lo que había alrededor, porque tomar a un personaje y acusarlo por actos que hizo durante su vida es imposible si no ves el entorno, si no ves lo que hay alrededor. Me parece muy bien. Entonces, si quieren, Yo estoy de acuerdo con Benito porque no hizo actos para echarle a la basura, porque los actos que hizo muy bien. Bastante hicieron con fusilarlo, ¿no? entonces, hicieron a muy ver, bien. Entonces analicemos, Empecemos a si les analizarlo. parece, el acceso de Vicente Guerrero a la presidencia de la República. Ese fue el último y esa fue la última etapa. Yo quiero hablar No. de la etapa No, en bueno, donde- del entonces- guerrero que todo mundo Guerrero. El de guerrero que todo mundo debe conocer, el que nace en A ver, Ixtla, analicemos entonces, me parece muy bien. Ixtla. Cuando fusilan al padre de la patria, que para mí fue Morelos, ¿no? El que toma el movimiento fue él. Entonces, pero ¿cuál amenaza significó para el poder del virreinato su estancia en lo que hoy es el estado de Guerrero? Era una guerra de guerrillas. Yo creo Nada, que no, nunca fue una amenaza. Él nunca, a ver, Morelos publicó, llamó a la Los Constitución de sentimientos de la Apatzingán, nación. los sentimientos de la nación. ¿Cuál fue el ideario político de Guerrero? ¿Cuál fue la gran publicación que él llevó a cabo? Pero- Guerrero era un hombre pero es con que- poca instrucción educativa. No era un ideólogo. Era un hombre que estuvo siempre atrás de su máximo, que era Morelos. Era arriero igual que Morelos. Conocía perfecto los caminos para venir a la Ciudad de México por las rutas comerciales de la Nao de China y todo lo que comerciaba. Sí tiene un ideario, luego dicen que no lo escribió él, que lo escriben posteriormente de todos los hechos que habían sucedido después, pero sí tiene esa, a mí me parece que el haber aguantado de 1815 que muere Morelos a 1820 y significar un tema en el sur, enclavado en el sur, ¿de dónde se financiaba? ¿Por qué no dijo me voy a retirar a la vida? Claro, pero yo creo que ahí sí, eso no es un ideario. No, Pero, Esa es pero una con su tenaz- acción, pero con su acción. Es una tenaz resistencia que Una me parece tenaz muy resistencia. legítima. Pero A mí también. una resistencia Permíteme absolutamente plantear el ideario en insignificante. una sola frase con la cual hay que sacarlo del bote de la basura. La patria es bueno. ¿Qué pasa? Y además- Es chidísima, Y la además- frase es chidísima. y Sí, además debería pero ser- también está cuestionada. Pero es un ideario, ¿eh? Está cuestionada. Se dice pero ¿No la dijo él? no tenemos la evidencia, ¿no?
¿no? Tampoco, o sea, aguas, cuidado. A ver, él en el estado de Guerrero, y sé que me estoy metiendo en terrenos incendiados, a ver, nunca significó una amenaza para el virreinato, como sí lo significó Hidalgo y como también lo significó Morelos, no tengo la menor duda. Él no. Él tampoco publica un diario, él tampoco publica algo que fuera el continuismo del No era un movimiento. diario. A ver, Paco, yo te voy a preguntar una cosa. No era ideólogo. Cartas, si no hubiera ¿Tú significado has tenido nada. una piedra en un zapato? Sí, cómo no. Eso ¿Y era qué grave. haces? Te detienes, te desabrochas el zapato, te lo quitas, la sacas porque te lastima. Perdón, te está jodiendo todo el día. Sí. Eso es Guerrero. No, hombre, no. Guerrero, a ver, yo creo que lo que no le puedes escatimar a Guerrero es, ok, no tuvo una fuerza suficiente como para hacer nada y poner en jaque a la corona de 1815 a 1820, es cierto. Pero en 1820, cuando la corona manda a Iturbide, Iturbide se da cuenta de que no hay manera, aunque fueran él y sus dos amigos, Paco y Luis, Sí. no hay manera de rendirlos. ¿Por qué? Porque se la pasan como piedra en un zapato, Claro. fregando aquí, fregando allá, y necesitaban establecer la paz. Si no hubiera tenido un mínimo de importancia, Iturbide hubiera hecho por sí Ignorarlo solo. por completo. Claro, ¿qué tuvo que hacer? Tenía el prestigio del que había resistido durante 8 años todas las inclemencias de la guerra, que había peleado con Morelos, que había luchado a la par con Matamoros, Pero entonces con dime- los Galeana, con los Galeana, Bravos. claro. A ver, dime claro, entonces, claro. ¿cuál fue una batalla que tú podías decir fue significativa de 1815 a 1820 en donde realmente significara una piedra en el zapato para el virreinato? La peor, No lo hubo. la más desgastante, la continua, la que da el problema, Guerra la que popular continúa. prolongada, que es todo el tiempo. Y todo la el día. ideológica, porque yo creo que su propia existencia y el haber sido uno de los que peleó con los primeros, con los principales, le daba un estatus que el mismo Iturbide, al cartearlo, se lo daba y se lo reconocía. Me parece que esa permanencia le da todo el peso en la historia. Pero luego, por Se ejemplo, hubiera diluido. yo no estoy de acuerdo con nada de eso, porque finalmente, no, está bien, que el argumento me parece muy bueno, pero él nunca significó ninguna amenaza. Como decíamos, tampoco propuso un ideario político Claro. importante. ¿Qué opinas de Mina? Ah, bueno. A mí sí Abusado, me gusta. ¿eh? A mí sí me gusta. Abusado, a mí Es también. lo mismo. Sus pinches 8 meses que estuvo en México valieron para pura. Pero los hizo, pero se aventó. Por eso, pero lo que voy a decir es, o sea, nadie, desde 1815 hasta 1820, todos son idealistas trágicos y ay, qué lindos libertarios y eso. A la mera hora nadie dio un golpe, pero tampoco los realistas. O sea, los realistas jamás tuvieron la capacidad de someter a un aventurero como Mina que llegó, estuvo 11 meses, lo fusilan y se va. Internacionalista. A un Guadalupe Victoria que tampoco hace absolutamente nada. A un Guerrero. Y sin embargo, permaneció, o sea, ahí estaba la piedra en el zapato por la cual al final tuvieron que sentarse a negociar con los insurgentes. Pero imagínate qué negociación fue que cuando se da finalmente el desfile del Ejército Trigarante en la Ciudad de México, ni siquiera encabeza el desfile Guerrero. Guerrero atrás. Guerrero va hasta atrás. Sí, por su ingenuidad, por eso, por- ¿por qué? Porque Iturbide lo despreciaba, porque era un hombre que no significaba nada. Es decir, tú dirías, oye, Es La probable, calidad probable moral, que la tu vida, calidad además moral. de todo, fuera racista. ¿eh? La calidad por moral de supuesto, Iturbide a mí pues no por eso me- el abrazo de Acatempan es pura mentira, porque se dice que Guerrero Bueno, tenía Guerrero, el mal del sangre- pinto. no, y sangre negra. Y no lo quiso tocar Iturbide. Le dio asquito. Le dio asquito. le dio Ahora, asquito. Guerrero siempre habló de la gente, de los nativos, de cómo era posible que las Cortes de Cádiz no reconocieran esos americanos distintos a los peninsulares, con raza negra, con mestizaje, con indios. Eso es un ideario, a mí me lo parece. Sí, a mí también. Pero a ver, su mérito sí fue haberse unido a Iturbide, eso también, eso lo reconozco, pero sin embargo, a ver, él no firma el acta de independencia. Pero deshace el nudo sin romperlo, yo digo que sí. No, yo creo que no contaba a Guerrero. A ver, él no firma, él, por ejemplo, él no es el iniciador ni el creador del plan de Iguala. Él no firma el acta de independencia, él desfila hasta el final en el desfile del Ejército Trigarante el 27 de septiembre. No cuenta, lo Y mandan. sin embargo, sin él no hubiera sido posible el 27 de septiembre, el plan de Iguala, Estoy de las 3 acuerdo. garantías, los tratados de Córdoba. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que logró hacer con esa alianza fue aglutinarse y construir un solo cuerpo de ejército, que fue el Trigarante. A ver, el título que le da, que para mí es significativo, el título que le da Iturbide a Guerrero, aquí lo tengo, ¿no? Le dice que es Mariscal de Campo y Caballero Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe. ¿Qué hubiera ¿Usted se imagina pensado que a Morelos le hubieran dicho Caballero Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe? Antes lo fusilan.
Pero él se acepta ser caballero de la Orden Imperial de Iturbide. Entonces digo, finalmente, ¿dónde está todo este criterio liberal de rebeldía política? No lo hay. A ver, no, ese Sí, título, yo sí creo. No, es yo te- imposible. Tuvo que hacer Chávez. sacrificios y después regresa a su republicanismo. Se acepta, como lo que decía este hombre, acepta a Fernando VII, después vuelve a ser, antes de lo de la No, acordada. perdón, acepta Fernando VII igual que el grito de Dolores, que Por el primer eso. grito de Dolores es viva Fernando VII. Yo creo que ¿no? O había sea, que hacer concesiones y las hace como una persona que representaba a lo que tú bien dices, la antigua insurgencia, porque eso representaba. en eso estoy de acuerdo. Y representaba eso. Traba una justamente. alianza con Iturbide y después, claro, también traiciona a Iturbide en el derrocamiento de Iturbide con el plan de Casamata. Dime una cosa, ¿por qué hay Estado de Guerrero y no existe el Estado de Iturbide? Pues por Ah, ¿verdad? no, bueno, está bien el argumento, pero bueno, por eso yo mismo creo que el hecho de que tengan su nombre con letras de oro en el Congreso es una falta de ortografía. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es borrar las letras de oro de Vicente Guerrero del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Entre otras razones... Hay porque otros que habría que borrar antes. también, El no, bueno, no, Congreso de la espérame. Unión. Yo A ver, Guerrero no lo borro. Guerrero fue un golpista, además de todo lo que dijimos anteriormente, él, pues, y lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, es un golpista porque acaba con el presidente que había ganado la elección, que era Gómez Pedraza, don Manuel, y lo derroca. O sea, es un golpista Vicente Guerrero. Y bueno, esto merece que tenga su nombre con letras de oro en el Congreso de la Unión, me niego. Pero además, más me niego cuando ahora, en un momentito más... Espérate un segundito. Eran golpistas Hidalgo, era golpista Morelos, todos eran golpistas No, porque pero iban estamos contra hablando- las órdenes establecidas. Con un pequeño detalle, se había consumado la independencia. Buen de punto México. para Benito, ahora Y buen bueno, punto para Paco. Sí, Ya se pero la había ingenuidad que tenía este personaje, todo el mundo sabía que él no se encontraba a gusto entre políticos. No, pero a entendía ver, mucho. Isabel. Eso No. de la ingenuidad es una, ay, pobrecito, no lo entendieron, hay que tratarlo bien porque era un poco Me está tontito. imitando. O sea, no manches. A No, ver, no, no ingenuidad le digo que sea cayó en la ingenuidad tentación política, del poder ingenuidad cuando el política. golpismo Eso es cayó. ingenuidad política. El plan de Eso la... no es ingenuidad, eso es ambición. No, claro, no. Por eso, claro. pero no por eso vas a borrar Sí, todo lo que No, hizo. efectivamente. ¿Qué fue todo lo que hizo? No, espérame. no. Desatar el No, nudo, no. desatar el nudo y decir, bueno, ok, nudo? toda Fue- esta gente que no está de acuerdo No. con la situación, toda la población nativa, Les doy el mail de Paco por si quieren reclamar. nunca quita el dedo del renglón de los nativos americanos. Perdón, pero eso es algo Bueno, y que, también que declara- Iturbide Eso es tuvo que importante en aceptar. una guerra de independencia creada Y por decreta- criollos. Pero bueno, Lo tuvo que Iturbide aceptar. Después lo no tuvo que traiciona. aceptarlo porque al final él habla de los americanos como en general. Sí, pero Pero él Iturbide representaba a los después pueblos nativos de alguna manera. que no se No, sentían pero a ver, representados. ojo, porque no podemos darle la connotación que la darías hoy como pueblos Como pueblos originarios. originarios. No. De No, Coajimalpa, O sea, de sangre nativos, negra. sí, claro. O sea, en un momento dado, nativos es el que está El que de nace. origen. Sí. O Sí, sea, pero todos, incluso los de raza negra, que esa es una de las cosas que le critica mucho a las Venga, cortes de ya no Cádiz. se peleen, vamos a un corte. Vamos a un corte. A ver, este hombre suscribe el tratado, el pacto de Casamata para derrocar a Iturbide, a quien él había ayudado a encumbrarse para que fuera el emperador. Después, como si esto fuera... Esa es una actitud republicana. Totalmente. Sí, bueno, pero finalmente, claro, yo creo que... Pero está bien la actitud republicana, te la compro. Pero esa actitud Ya republicana... debo 2 puntos hoy. No, espérame, no. 2-1. Espérame. Esta actitud republicana se deroga con el otro, con el plan de la acordada. Cuando en el plan de la acordada decide dar un golpe de Estado a Gómez Pedraza. Entonces ahí sí, ¿cuál actitud republicana? Si ustedes están de acuerdo con que el Vicente Guerrero
¿está bien que haya sido un golpista? No. Entonces, en este momento... No, no está bien. Bueno, Eso no entonces- estuvo bien. entonces, No está bien, esa pero hay actitud que republicana- verlo en Pero hay que Pero a contexto. ver, analizar. yo volvería al punto de origen de lo que dijo Benito. Es decir, no hay ningún personaje en la historia de México que no tenga algo por lo cual podrías echarlo, de acuerdo a tu lógica, a la basura. bote del basura. A ver, Ni siquiera Ni Juárez. uno, ni uno. Juárez autoprorrogó su mandato en 1865. Exacto. Y la mitad de la gente le dijo, eres un golpista. Y uno de sus más cercanos, pero incluso. ¿cómo? ¿Qué querías que hiciera Juárez? Bueno, Estaba las invadido el país. circunstancias, Por pues, eso, las yo no circunstancias. creo que invadido. es- Por- a lo que voy es que por si no Maximiliano. entiendes el Tiene contexto, un punto, ¿eh? No, no, Sí, ningún sí, punto, sí, cero tiene punto. otro punto, Cero claro. punto. si no lo entiendes concedo, el se acabó. contexto, No, ¿cuál punto? o sea, No, nada. Iturbide, para mí Iturbide creo que tiene el mérito de haber logrado consumar la independencia con Guerrero. Era un asesino de insurgentes, lo fue. Lo Dejó fue. un rastro de sangre en toda la Nueva España, también. Luego se engolosinó y quiso hacer, sí, pero tiene partes que podría rescatarlo para darle un reconocimiento dentro del contexto de la historia. Igual Guerrero. O sea, Guerrero, la verdad, sí se dejó, se llenó de ambición, le hablaron bonito las sirenas de mira, es que tú puedes ser presidente y eres muy popular y eres el Claro. pueblo, etcétera, y cayó. Ahora, Pero tiene otros méritos suficientes como para Yo no los veo. no terminar hablando de la historia como si fuera nada más entre un ámbito de la pureza. A ver, les voy a leer una carta del señor embajador Joel Poinsett. Que fue De la el primer serpiente. embajador de Estados Unidos en México, Sí. Sí, que llega en 1822. sí. Está fechada la carta del 22 de febrero de 1829, en la que se señala: he tenido aquí, carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, he tenido aquí un éxito sorprendente y al abandonar este país dejaré un poderoso partido favorable a los Estados Unidos y un sentimiento pro-norteamericano. No tengo duda de que tan pronto yo salga de México, la lucha entre los partidos recomenzará. No estaré aquí mucho tiempo más, a pesar de que mis amigos me presionan muy duro para que me quede. El general Guerrero, que será el próximo presidente de México, si vive, me ha hecho grandes ofrecimientos, pero yo no renunciaría a mi país para convertirme en el emperador de México. Yo no le creo nada Tú a la tampoco le serpiente crees. de A Poinsett. Poinsett, tú le La crees. carta- No la manches. carta de Poinsett no le creo A ver, nada. no es Poinsett, espérame. Lo dice él. bueno, sí, lo está tomando nada más que mi maestro José Turrigaray, padre. Y Pero tú- la y palabra Iturriaga. es de No, Poinsett. no, Iturriaga, claro, Iturriaga. claro. Iturriaga. Pero acuérdate, todos esos informes, Poinsett es el Henry Lane Wilson Sí. de Es la una- primera sí, década es de la una independencia, cosa posterior a la Sí, independencia. civilino, mentiroso, Claro, Claro. conspirador, Le complotista. convenía A ver, que aquí nos hiciéramos golpes unos contra otros, quien claro. estudie la relación entre Poinsett y Guerrero no puede más que asquearse. Es una traición a la patria como pocas veces se ha visto. Si ves las cartas que hay en la Universidad de Pensilvania, no están aquí. Las cartas que están de Guerrero a Poinsett, que no las escribió él porque, como decía Lorenzo Zavala, ni siquiera sabía escribir Guerrero bien su nombre, porque no era un hombre letrado. Y no, No, solo no, letrado. analfabeta no era. Sí, no, pero era semianalfabeta. No, Poca es decir, instrucción. cuando le pasaban decretos para que los firmara en los escasos 9 meses que fue presidente de la República, no sabía lo que decían los textos, se los tenían que leer y él se angustiaba muchísimo porque dudaba del contenido de los decretos que firmaba. Pero- o sea, hay que ver quién era este A ver, hombre. les voy a poner sobre la mesa. El mismo Iturbide tuvo inexperiencia política. Toda esa generación de mexicanos políticos tuvieron inexperiencia política. ¿Por qué no la habría de tener Guerrero? Yo no creo absolutamente nada. Poinsett, por el contrario, tenía una experiencia política atroz y lo demostró. Una agenda porque querían territorio. ¿Lo lograron o no? Lo lograron. Lo que quería era meter la discordia en las logias masónicas mexicanas. ¿Lo lograron? Lo logró. Entonces, ¿quién sí tenía una experiencia política? Poinsett. ¿Quién no la tenía? Ni Iturbide, ni Guerrero. Guadalupe Victoria, de milagro acaba el mandato. En fin. Pero a ver, entonces resumamos. Sí voy a la ingenuidad y a la inexperiencia política No, de no. estos personajes. Hay traición No, yo, política. porque no, a mí me parece que plantearlo ¿Traición? así. No, Sí. no, pero plantearlo así con. es que- golpista no es traición. Inexperiencia. Sí, ni siquiera es, o sea, es justificarlos. Estos hombres, en el momento en que deciden tomar las armas para una causa o concluir el proceso o llevarlo a otro, están asumiendo una responsabilidad que tú no puedes quitarles peso por inexperiencia. O sea, es como Pero si... echarlos a la basura como No, pero pero a lo que voy, o sea, estos hombres decidieron independizar a México,
y ellos sabían si tenían el conocimiento o no para hacerlo. Y en el momento en que decidieron hacerlo, ahí tienen una responsabilidad histórica. Estoy de acuerdo. ¿Recuerdan el yo soy yo y mis circunstancias? Sí. Yo creo que aquí intervienen las circunstancias. Hay un montón de circunstancias que hacen que... Y me quedé pensando, Paco, que en la historia no existe el bote de basura, por un solo motivo, porque la historia es determinante. Y entonces... ¿Cómo? Si pones el bote de basura y quitas a algunos y los echas ahí, a lo que vamos a hacer una ucronía. O sea, si tiramos a Guerrero al bote de la basura y no existiera Guerrero, entonces hubiéramos seguido con el imperio de Iturbide hasta, entiéndeme. El hubiera sí está, Por eso, pero el bote de la basura es un poco el hubiera. Hay que dejarlos, ponerlos ahí y calificarlos en cuanto a sus circunstancias. Pero lo que dice Alejandro sí es verdad. Quizá no estuvieron a la altura en todas las circunstancias no lo estuvieron. históricas. Pero yo no nadie sabía. estuvo a la altura. Yo no sabía que ustedes tres fueran ultraconservadores. Ay, no. Eso sí, Eso me ofende. Bueno, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con que él hubiera sido nombrado, que hubiera aceptado el título de Gran Caballero de la Cruz de Guadalupe? Yo no recuerdo que lo ostentara. Bueno, no es que lo ostentara, lo aceptó. Y esa parte es importante. Aceptó también formar parte del plan de la acordada para derrocar al gobierno del presidente Pedraza. Eso sí, y ustedes también no le conceden la menor importancia ni validez al argumento de que le hubiera propuesto a Poinsett ser emperador, porque dicen que es falso. Yo que sé, o sea, yo le daría cero crédito a Poinsett. José Iturrigaray lo sostiene. Iturriaga. Ay, otra vez. Iturriaga. Estás muy virreinal, estás muy o sea, virreinal. pero el hecho de una carta no significa que sea la verdad histórica. Pero, O sea, por eso confrontas Además, fuentes. Yo por voy a eso, escribir una carta hoy. Pero no, es que no es una carta nada ¿Qué más. vas a decir, por favor? Son las cartas que existen en la Universidad de Pensilvania, que habría que traerle a hacer un libro de eso, entre Joel Poinsett Eso es cierto. Veneno. y Yo Habría siento que escribir un libro, claro, estoy de acuerdo. Bueno, La carta debe ser, no dudemos de la carta, pero de que es una maniobra venenosa de Poinsett, ¿por qué no habría de serlo si todas fueron? porque acuérdate que no se va bien, No. sale expulsado del país. ¿quién? Poinsett no agitador. se va por sus, ay, qué lindo, ya terminé, todos me adoran. Lucas Alamán se encargó de correrlo. Claro, sí, sin Lucas duda. Alamán, pero no Guerrero, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner el acento en esto. Él acepta. ¿Por qué le tienes tanta inquina a Guerrero? No es que le Amaneciste tenga. hoy. Yo lo que quiero nada más es tratar de ubicar en el contexto mío personal, porque sé que objetivamente no se puede, a este hombre que yo creo que es muy vulnerable. Y cuando los presidentes de México gritan en el Palacio Nacional, ¡viva Vicente Guerrero, padre de la independencia! Espera un momentito. Él no firmó el plan de Guadalupe, él no firmó el acta de independencia de México, él firmó el plan de la acordada, él fue un golpista, él salía con... Pero Poinsett, gracias a él se consumó la No, independencia. yo no Estoy creo de eso. acuerdo. Y fue un Si insurgente él no que hubiera No aceptado contaba. pactar, y el hubiera no existe, pero los hechos peleó. fríamente Sus hechos hablan de que fue un hablan de que insurgente. gracias a que él estaba presente en 1820, pudo ser una pieza determinante para que Iturbide pactara una gran alianza nacional que terminó siendo el ejército trigarante. ¿Y qué papel jugó en la alianza? Ni siquiera pudo Que se desfilar al sentaran, frente. que lo aceptaran villas, Claro, A ver, poblados. me hubiera encantado a un Vicente Guerrero decir, oye, yo quiero firmar el acta de independencia, no la firma. Quisiera firmar el plan de Iguala, no firma el plan de Iguala. O sea, no existe Guerrero en No, el, sí, en el yo contexto. pienso que sí existe, no A de ver, la forma- ¿cuál fue su papel dentro de ya de una vez consumada la independencia? Cero. Le Si no pusieron, hubiese sido le importante, pusieron su titulito. Iturbide no lo hubiera carteado en un principio. Si para ti no es importante No. esa persona que está generando la piedra en el zapato de manera reduccionista, es un insurgente. Que no- Estuvo todo el tiempo con Un Morelos, con insurgente los Galeana. sin ideario, no, sin una no propuesta lo tienes ideológica. que escribir porque tu propia acción Porque- es no, estuve porque no allí. Si quitamos a Guerrero del panorama político y lo echamos a tu bote de la basura Sí. imaginario, no existiría la consumación de la independencia. No, y hubiese Es seguido que, así. es que lo hubiera es muy complejo. Bueno. Es decir, si tú me dijeras, no, es que efectivamente era una amenaza militar Guerrero en las montañas del sur, pues yo te diría, cuidado. Pero No era fue. ninguna Era lo amenaza. suficiente como para que Iturbide pensara, Se tomara carajo, el tiempo. necesito ponerme en paz con él y jalarlo para mi causa, porque si no, esto no va a prosperar. Y lo logró. Y lo logró. La guerra de independencia hubiera concluido de la misma manera, porque, a ver, pensemos también con el hubiera, ¿no? Pensemos que firma el Tratado de Iguala sin la comparecencia, como no fue, nunca tuvo la comparecencia de Guerrero en el plan de Iguala. Entonces, si hace la independencia sin tomar en cuenta a No, estos... hubiera habido una fuerza en el sur. Pues, ¿qué fuerzas? Por- Nunca claro. fue Ahora, una fuerza aunque no importante existiera el para el abrazo. virreinato. La intervención francesa segunda se ganó por la guerra de guerrilla.
Él, simplemente duda. por estar, imagínate en qué caminos estaba. Incluyendo a la De guerrita. Acapulco a la Ciudad de México, Nada más. les hubiera hecho ver su suerte 17 veces. Y en el otro lado, Guadalupe, Victoria, Veracruz, México. Las dos entradas comerciales eran asoladas por una Ahí guerrilla tienes. que hubiera sido de 20 hombres, pero era imposible. ¿Cuál era el fundamento para la nación? La pacificación. Lo demostró Porfirio Díaz, lo demostró después la época de Obregón y Calles. Si no pacificabas el país, era imposible poder construir algo. Y País. quizás sin Claro. una voz propia, Guerrero, decir como tal, su existencia habla por sí mismo. Era tan importante en ese momento mi resistencia que fui una pieza importante para no romper el nudo. Era moneda de cambio. Así fue. Así mismo. Y era una persona, era un insurgente que tanto luchó y ya estuvo ahí. Bueno, y todo lo demás que acabo de decir no cuenta. Sí. Claro. O sea, ustedes ya se quedaron ahí. A ver, el hecho que Nadie hubiera le quita la aceptado- traición de la acordada, digamos, que hubiera aceptado al un título republicanismo. imperial. A ver, imagínate la corregidora si le hubieran nombrado con un título de la duquesa de Guadalupe. Digo, imagínate la corregidora. Pero ni siquiera, Es que- entró al desfile. Si lo hubieras visto de Alteza Perdón, pero No el término contó. Alteza Serenísima tampoco es tan republicano, ¿eh? Él no se lo puso. Entiéndeme lo que quiero decir. O sea, insisto en las circunstancias, existo en O sea, el contexto. no Ok, cuenta- lo no nombran cuenta la el acordada. caballero de la Cruz Pero su de Guadalupe. actuación no fue así, se No fue cuenta la atrás del acordada, desfile. no cuenta el título, no cuenta Y la aún, carta. aún cuando... Entonces, Y aunque ¿qué? hubiera ¿Y qué? aceptado, Claro, ese claro. es el punto. O Por sea, eso. ¿qué si lo recibió? No, no O sea, quita lo otros que no ya lo habían había recibido. Él lo aceptó y le valió madre. Igual luego lo tiró, lo guardó en su cajón del buró. Sí, y luego dio un golpe de estado. Claro, y entonces, Chicos, entonces analizas chicos. la figura a partir de los contextos en los que les toca vivir. Bueno. No se peleen porque nos están viendo. Bueno, Bueno, pues salud. Pues, Qué bueno pues, que ya vamos a quitar pero Guerrero qué bueno, pero qué bueno Oye, que hubo- ojalá que no griten ahora viva Vicente Guerrero. Ahora quieres ponerle al estado de Guerrero estado de Iturbide, no, ¿no? jamás, qué barbaridad. no. Viva México y la Bueno, independencia salud. y salud. Y con sentido del humor.